tuyo. Te Muchas dejo. gracias, muchas gracias, Elena. Gracias. Te doy gracias realmente de esta oportunidad, este taller que ya lo habíamos anunciado en el encuentro que tuvimos en diciembre, así que bueno, estamos muy contentas. Para los que no me conocen, mi nombre es Leslie Gauna, doctora Leslie Gauna, y trabajo hace muchos años aquí en Houston. Y tengo conmigo a Gail Curtis, que también se va a presentar. Yo trabajo en la Universidad de Houston en Clear Lake. Y como le dijo Leslie, yo soy la doctora Gail Curtis, soy de la Universidad de Houston Central y también de la Universidad de Texas A&M. Y es un placer estar aquí con ustedes. Y Leslie y yo nos conocimos en que como 2011 durante nuestros estudios de doctorado y hemos colaborado en muchísimos proyectos como amigos críticos. Ah, y si quieres puedo compartir nuestro, nuestra presentación aquí. Mm, ¿Puede verla? Sí, Excelente. Espera un momentito. Ah, Sí, disculpa, un comentario. Elena, ¿sí? ¿vas a grabar tú? Sí, estoy grabando. Ah, perdona, disculpa, gracias. Entonces, empezamos. Y nuestro propósito hoy es discutir la amistad crítica y proporcionar algunos ejemplos y herramientas para ayudarlos a actuar como amigos críticos. entonces empezamos por las características de los grupos de amistad críticas. Por un lado tenemos a quien sería el presentador que va planteando el problema o el dilema, y por otro lado tenemos al amigo crítico que va a ser el que formula las preguntas. Y estos espacios se caracterizan por ser de confianza mutua y reflexión y basados sobre todo en relaciones de empatía. Es un lugar, este espacio es un lugar donde se invita a la toma de riesgo y necesita de que seamos vulnerables. Son lugares donde se puede compartir y recontar experiencias, ya sea dilemas, problemas con otros colegas, y en realidad lo que se busca es recibir retroalimentación por parte de ese amigo crítico. Y el propósito es establecer grupos de amistad crítica para mejorar la práctica, y robando una idea que dijo ayer Elizabeth, es también para tomar perspectiva, ¿no?, de ese problema. Entonces, ¿qué es un amigo crítico? Es alguien que escucha atentamente y formula preguntas para clarificar ideas y pedir información aclaratoria. Invita a la inclusión de detalles específicos. Entonces, pues debo decir que ah, e- ese es lo que hacemos en nuestros grupos de amigos críticos. Escuchamos atentamente mientras que nuestro colega presenta el problema o el dilema y seguimos con preguntas aclaratorias para que entendamos bien el problema o la situación presentado por nuestro colega. Y también un amigo crítico se toma su tiempo para entender, no es reactivo, piensa, refleja y ofrece comentarios para mejorar el trabajo de su colega. Sobre todo, un amigo crítico da apoyo, no es un evaluador y no está para emitir juicios tampoco.
Entonces es alguien comprometido tanto con la persona, con su colega, como su trabajo y promueve el éxito del colega. Así que vamos a comenzar con un ejemplo que voy a compartir de mi práctica y luego Gail va a hacer uno de su propia práctica. Entonces, para ver cómo funciona esto de amigo crítico en acción. Como ustedes saben, soy parte de un grupo, los que me conocen, que nos llamamos a sí mismas las chicas críticas. Nos reunimos desde del 2012 y todas las semanas hablamos sobre problemas que tenemos profesionales, y luego eso ustedes vieron cómo los se transforman en artículos y luego cómo se van transformando, cómo tenemos esa continuidad. Entonces, una vez yo compartí sobre una situación problemática cuando invité a una experta en temas de género, de LGBTQ, decimos acá, y venía a hablar a mis estudiantes. Y uno de los alumnos de mi clase se sintió atacado por esta presentadora, y porque ella estaba cuestionando abiertamente la forma de pensar de mi alumno. Y entonces este alumno se sintió que yo no lo defendí. Y un grupo de otros alumnos, no toda la clase, pero sí un grupo bastante abierto, bastante fuerte, me dijeron que ellos también se sintieron traicionados porque yo no defendí a este alumno en frente de esta presentadora que, según ellos, lo estaba atacando a mi alumno. Entonces se aliaron con él y todo el ambiente de la clase que uno trata y construye cambió para mal. Entonces compartí esta situación con las chicas críticas. Las chicas me hicieron preguntas aclaratorias y provocativas. Me llevó tiempo compartirlo porque en realidad a uno le cuesta compartir lo que a uno le va mal, cuando a uno le va mal en algo que pensó que estaba todo preparado y yo había hecho todo lo posible para, en realidad yo había elegido no participar en esas preguntas y respuestas que tenía la presentadora con mi alumno. Y entonces ese no participar fue el cual se quejaron y se sintieron no defendidos. Entonces hablamos profundamente sobre esto. Primero me hicieron preguntas, lo que se dice aclaratorias, cuál era la situación, y luego me hicieron preguntas profundas. Todo esto me sirvió para realmente prepararme para la próxima vez, sabiendo de que otra vez iba a pasar algún tipo de confrontación, porque en general son alumnos que pueden llegar a ser conservadores y no están de acuerdo con presentar el tema de género en el aula, aunque son alumnos, el contexto es que son alumnos que se están preparando para ser maestros, y estar preparada y a la vez estar segura de qué era lo que yo quería invitando a esa persona para presentar sobre este tema. Y lo que yo me di cuenta es que tuve claridad mental de que mi prioridad era mantener el vínculo de confianza también con mis alumnos, no solo con la profesora que había invitado a hablar. Y entonces supe cómo intervenir, afirmando las opiniones, no solo de la profesora, sino de cada uno, y realmente sirvió para, en esa prioridad de mantener el vínculo y también de que el diálogo sea lo que se prioriza y no simplemente que el ataque, ¿no? Y ese ejemplo que Leslie presentó nos muestra siempre que Leslie está buscando forma de mejorar su práctica. Entonces, ella no estaba cerrada a los comentarios y no hizo los cambios automáticamente sin pensar. Al contrario, Leslie consideró y reflexionó sobre las sugerencias o ejemplos ofrecidos por sus amigas críticas de las chicas y en consecuencia cambió su práctica. Sí, así que
lo próximo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la mentalidad, cómo tomamos esa retroalimentación. Porque no importa en qué etapa profesional estemos, siempre es difícil tomar esa retroalimentación. Y cómo la recibimos va a ser lo que nos va a ayudar en este proceso. Entonces hay una autora americana en su libro que se llama Growth Mindset, Carol Dweck, que ella sugiere que lo podemos recibir esta retroalimentación desde dos marcos. Uno, podemos estar dentro de una mentalidad de crecimiento y en la otra podemos estar en una mentalidad fija. En la mentalidad de crecimiento, entonces, esta se demuestra a través de estar abiertos, pero en realidad lo que vamos a hacer es escuchar atentamente, aceptar y reflexionar sobre esta retroalimentación. Y también se usan comentarios para aprender y mejorar. Ese es el enfoque nuevamente, ¿no? Ahora, con una actitud o una mentalidad fija, se considera que el conocimiento es fijo. Entonces, lo que yo ya hice, así se va a quedar, o lo que el conocimiento lo sé o no lo sé, y en realidad es lo contrario de pensar de que el conocimiento se construye, en este caso a través de mi relación y en mi diálogo con mi amigo crítico o amiga crítica. Entonces, eso sería la noción de tener la mentalidad fija, es parte de una noción de un conocimiento estático. Entonces, pues igual de importante que la forma en que recibimos la retroalimentación es la forma en que damos la retroalimentación. Una forma en que un amigo crítico comienza a dar retroalimentación es haciendo preguntas para asegurarse de que entienden bien el problema o la situación, el dilema, y luego hacer más preguntas para ayudar a su colega a pensar más profundamente en relación al problema. Entonces, disculpa, hacemos preguntas aclaratorias primeramente y después hacemos preguntas provocativas. Y vamos a discutir más en relación a esos dos tipos de preguntas. Así que tenemos el amigo crítico que va a formular las preguntas y tenemos el presentador que en este momento ya hizo la presentación de su problema, de su dilema, de su inquietud, y lo que va a hacer es responder estas preguntas, que son preguntas sobre todo que van a buscar información. Entonces son preguntas simples sobre los hechos, aclaran el dilema o el problema en una primera instancia. Y las preguntas aclarativas van a buscar información básica, como dije, que los participantes puedan hacer. Los participantes serían tanto el amigo crítico como el que está contando el problema, puedan hacerse preguntas provocativas en una segunda instancia, con más profundidad. Entonces las preguntas aclaratorias deben acotarse a cuál es el dilema, el problema, y además que está presentando el presentador. Y además tienen que ser breves, las respuestas en general son fácticas, no son de que tener que pensarlas muchos, y en realidad no proporcionan ningún elemento de reflexión nuevo para el presentador. Son fáciles de contestar. Luego vamos a ver que más adelante en este protocolo, en este sistema de cómo hacer preguntas uno con otro, vamos a ver que es fundamental tener toda esa información a través de las preguntas aclaratorias para que el amigo crítico pueda proporcionar comentarios útiles. Y aquí hay unas preguntas aclaratorias. La doctora Montenegro
mandó una lista que contiene esas preguntas aclaratorias y también otros de preguntas provocativas. Y como se puede ver aquí, las preguntas aclaratorias a menudo se relacionan con quién, qué, cuándo, dónde y a veces por qué. Y digo a veces porque una pregunta como ¿por qué tuvieron esa reunión? Es muy básica y es una pregunta aclaratoria. Pero si hacemos una pregunta como ¿por qué esa maestra tiene esa opinión? Es una pregunta más profunda que investiga el motivo, la actitud o quizás las experiencias pasadas. Entonces es una pregunta provocativa y es mejor que dejamos las preguntas ah, provocativas hasta que entendemos bien el problema presentado. Entonces, seguimos para mirar a las otras preguntas aquí. Ujú. Entonces ahora ya quedó claro las preguntas aclaratorias para información. Las preguntas provocativas van a ser abiertas o profundas, están destinadas a ayudar al presentador a pensar profundamente sobre el tema en cuestión. Si es pregunta provocativa, no tiene ese efecto, que quiere decir que es una pregunta aclaratoria o incluso puede ser de recomendación. Por ejemplo, si estamos teniendo preguntas en donde uno les hace, la pregunta dice, ¿no crees que debería o por qué no haces esto? ¿O qué pasaría si estoy en realidad dando consejos? ¿No? Ya no es una pregunta provocativa. Y también una pregunta provocativa invita al presentador a pensar seriamente la respuesta. Aquí es donde entra el nombre de crítico, ¿no? Amigos críticos, porque estas son el tipo de preguntas en donde van a buscar ese pensamiento crítico, cuál es lo que está por debajo, cómo podemos buscar más profundamente respuestas a lo que está pasando. Oh, espera. Aquí. Lo siento. Un problema técnico. Okay. Pues siguiendo en las preguntas provocativas, podemos pensar que dado que las preguntas provocativas efectivas pueden ser difíciles de formular, ofrecemos las siguientes sugerencias. Verifique si tiene una respuesta correcta en mente. Si es así, elimine el juicio de la pregunta o no la formule. Y también enfóquese en el dilema original del presentador. Se puede pedir a sí misma con qué le ayuda con qué le pidió ayuda. Y asegúrense de que sus preguntas están relacionadas con ese dilema o la situación, lo que estaba presentado. Y verifica que sus preguntas están al servicio del presentador o de usted mismo y sus propios intereses. Entonces, para sus intereses y para servir a sí mismo, entonces no debes hacer estas preguntas. Piensa otra vez con qué le pidió ayuda y enfoque sus preguntas en relación al problema que estaba presentado por su colega. Exacto.
Entonces, aquí también tenemos y elegimos algunos ejemplos de preguntas provocativas. Como ven, empiezan con ¿por qué? ¿De qué otra manera? ¿En qué se diferencia? Todo esto son preguntas que incluimos en el folleto que mandamos, así que ustedes las tienen ahí a mano y espero que las puedan acceder porque vamos a hacer práctica luego y van a necesitar estas preguntas para, bueno, para empezar, ¿no? Y para que les ayude como un puntapié para pensar estas preguntas provocativas y profundas. Así que ahora vamos a hacer un ejemplo otra vez, ahora con una situación que Gail va a presentar. Y fíjense, tomen atención de cómo yo como amiga crítica escucho atentamente, evalúo qué información tengo, o sea, sobre todo si necesito hacer preguntas aclaratorias, cuáles son, ¿no? ¿Qué es lo que siempre pensando en el qué, cómo, cuándo y quiénes están en esta situación? Y después a ver cuáles son las preguntas profundas que me va a generar este problema que ella va a presentar. Bien, gracias. Y antes de empezar, quiero compartir que ese es un problema de mi práctica. Que entonces, ok, Leslie, tengo un problema que surgió en mi investigación sobre las experiencias de los profesores principiantes que me gusta que me ayuda, ¿sí? Quiero compartir contigo todo el problema y espero que me puedas ayudar. Entonces, lo ocurrió un día de abril cuando fui a la escuela para tener una entrevista con Sara, mi participante, y la encontré muy molesta por lo que había sucedido durante una reunión de los maestros. Esta fue su última reunión antes de los exámenes estatales y por lo que el propósito fue aclarar los procedimientos del día de examen. Pero más importante es lo que sucedió. Y ese pasó durante la reunión. Un maestro veterano se hizo cargo de la reunión. Les dijo a todos que dejaron de tomar notas y procedió a criticar a los estudiantes, a los padres e incluso a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, a quienes el maestro llamó retrasados. Entonces, según Sara, el maestro siguió y terminó recomendando que los otros maestros se muden al distrito escolar, a diferentes distritos escolares donde los estudiantes son normales. Y todo esto dejó a Sara muy molesta y sacudida también. Y cuando le pregunté a Sara cómo respondieron los otros maestros, me explicó que nadie había dicho nada. Todos permanecieron en silencio. Entonces, dijo que quería decir algo, pero como maestra nueva, no creía que tenía el lugar o no fuera su lugar confrontar, confrontar a un maestro veterano. Entonces, es un problema que tengo porque era una situación complicada y no estaba en el salón de clase, casi todos los otros temas
ah, ah, del año de Sara han pasado en su salón de clase. Entonces, ah, mi problema es que no sé dónde empezar a escribir para contar esa historia de Sara. ¿Me Ok. puedes ayudar? Sí, entonces lo primero que voy a hacer, Gail, es resumir a ver lo que entendí del Sí, problema por que me favor. contaste. Sí, Entonces, a ver, tú estás siguiendo a una maestra primeriza sí. que se llama Sara y que bueno, ese es el tema de tu estudio. Y entonces hasta ahora siempre has tenido temas que vienen en su relación de ser maestra en el aula. Y esta es la Ujú. primera vez que uno de estos problemas surgen en relación con sus colegas. El lugar es, a ver si tengo toda la información, es en la escuela, en una reunión de profesores, y están hablando sobre exámenes estatales, Sí, dijiste, y bueno, que en realidad lo que más le dolió, o la ofendió, o se sintió molesta a Sara fue que uno de los maestros veteranos dijo, bueno, ¿por qué no nos vamos a otra escuela? Que se vayan todos a otra escuela, los profesores, a una escuela más fácil o mejor, porque los alumnos que sean normales, y ya que todos los alumnos que tenemos acá son, y dijo la palabra, retrasados. O sea que Sara se sintió muy molesta con ese comentario mm, y en realidad no se sintió con el coraje, la valentía de poder hablar, ya que estaba hablando un maestro que era veterano. Y entonces tu dilema, tu problema, es de cómo empezar a contar esta historia, ¿no? Que es sí, involucrar y cómo ponerla dentro de las cosas que pueden pasarle a una maestra novicia y cómo lo puedes escribir. ¿Entendí bien? sí, sí. Ok, entonces voy a hacer algunas preguntas aclaratorias. La primera que se me ocurre es ¿qué es eso de los exámenes estatales? Pues los exámenes estatales cubren las áreas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Y están administrados una vez por año, empezando en el tercer grado. Am, Ok, y otra cosa importante es que los resultados de los exámenes se usan para determinar si los estudiantes pasan al siguiente grado y también se usan para evaluar a los maestros y a las escuelas. ok. Y entonces entendí que por qué se reunían los profesores, tenían relación con esto. Sí, sí, sí. Como mencioné antes, esta fue su última reunión antes de los exámenes estatales. El propósito fue para aclarar o repasar los procedimientos para los exámenes, porque tienen procedimientos muy específicos. Ok. Ya. Y más o menos me interesa cuántos maestros asistieron a esta reunión. Sí, porque hay como 2.400 estudiantes y ah, tienen casi 100 maestros esta escuela. O sea que 100 maestros en esta reunión y 100. ninguno abrió la boca para decirle nada a este Ninguno, maestro que hablaba ninguno. de Sí, los niños los trataba como retrasados o anormales, básicamente. ¿Entendí bien? sí, sí. Ok, entonces vamos a pensar ahora en preguntas provocativas, ¿sí? Hasta ahora vieron cómo hice preguntas aclaratorias con alguna, simplemente a ver qué información me faltaba,
Pero ahora vamos a hacer algunas preguntas provocativas, ya que tengo, creo, toda la información. El dónde en una escuela, el por qué, bueno, el por qué a nivel básico, que es una cuestión de por qué se estaban reuniendo para una reunión de profesores, venían los exámenes, y el evento fue entre un profesor veterano y una profesora que es novata, novicia, y de no animarse a hablar porque no quería, no era su lugar. Entonces, la pregunta para mí que primero me surge es que ¿por qué a Sara le importaba tanto estos comentarios del maestro veterano? ¿Por qué le causó tanta molestia? Pues pienso que hay unas razones. Am, Durante el año escolar, observando y hablando con Sara, llegué a conocerle como una maestra que quiere mucho a los estudiantes, construye relaciones con los estudiantes, les invita a su aula durante la hora de almuerzo para que estudien o hablen con su amigo o a veces habla con ella, pero y también tiene un club después de la escuela, es un club de los estudios sociales. Entonces, ella ha dicho muchas veces durante el año que ella cree que todos los estudiantes tienen talentos y habilidades para tener éxito. Y durante sus acciones, ella pasa para trabajar con cada estudiante. Entonces, am, para escuchar ese otro maestro, los comentarios del maestro veterano fueron muy opuestos a la filosofía de Sara. Y Claro. creo que ella no podría creer que nadie tuvo el coraje para defender a los estudiantes. Ujú. Entonces, en un lado, no creía lo que estaba escuchando y ella adentro de sí mismo quería has- hablar y decir algo, pero estaba pensando, oh, yo soy una maestra nueva y no es mi lugar, ah, pero ningún Nadie dijo nada. maestro dijo Nadie nada. dijo nada. ¿Y cómo puede ser que todos se hayan callado? O sea, ¿cuál era el clima de la escuela, ¿no? ¿Cuál era el clima que estaba ocasionando este silencio por parte de los demás profesores? Creo que tengo que hacer con am, los maestros veteranos. Am, Mirando a los maestros en total, la mayoría de los maestros en la escuela eran principiantes o nuevos con menos de 5 años de experiencia. Pero los maestros veteranos eran los que tenían más voz y más voto. Am, ya. Ujú. En- Entonces, eso me da el clima de la escuela, ¿no? ¿Y qué estaba pasando en el ambiente educativo en general? No solo en la escuela, sino a nivel distrito, por ejemplo. Sí, recientemente han pasado unas cosas muy significantes. Ah, por ejemplo, unas semanas antes, el Estado había mandado una noticia de se van a cortar fondos para las escuelas en el próximo año escolar. En Houston, en el distrito, se había anunciado que cada escuela iba a sufrir corte de maestros.
Es decir, que todos tenían la posibilidad de pedir sus trabajos. Y Ujú. al mismo tiempo, los maestros se sintieron muy presionados con respecto a los exámenes Ujú. y los resultados fueron muy importantes. Por ejemplo, si los alumnos salían mal, había la posibilidad de que los despidieron. Que los despidieran a los Sí, maestros. ujú, ujú, Era muy ya. importante. Bueno, entonces aquí vamos a terminar por ahora este ejemplo de la amistad crítica, ¿no? Mostrando preguntas aclaratorias y preguntas profundas. Como ven, hay distintas características que quisimos modelar de esto de la amistad crítica, ya sea el tipo de preguntas, como dije, pero también cómo reaccionamos a la retroalimentación. Porque teníamos, como ven ustedes, entre Gail y yo tenemos una relación de confianza, era una experiencia vulnerable para las dos, no solo para la que va a contar la historia, va a contestar las preguntas, sino también para la que pregunta, porque ella me dijo en un momento, como ya dije, entonces yo me siento un poco de que, ay, no escuché bien, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad está presente en todo momento. Pero es la confianza lo que realmente ayuda a salvar esos momentos de que no son tan momentos difíciles, ¿no? Entonces la retroalimentación también tenía sentido, o sea, estaba enfocado en el problema y la retroalimentación es cálida y no helada. ¿Qué queremos decir con eso? Cálida quiere decir que va a buscar la mejora, entender qué está pasando, y acuérdense que el problema de ella era a ver cómo va a escribir esto, ¿no? Y no helada, o también se le dice fría, cold, le dice warm o cold, ¿no? Le dicen acá feedback, o sea, no es helada, que quiere decir que yo estaría simplemente diciéndole qué hacer, por ejemplo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para escribir, ¿por qué no haces tal otra cosa? ¿Por qué no los presentas de esta forma? En todo eso, en realidad ya le estoy dando consejos y no dejarla a ella que vaya pensando qué es lo que me está faltando acá para poder escribir esto dentro de mi artículo, ¿no? Que le faltaba. Sí, y para mí, ah, las preguntas que hizo mi grupo de amigos críticos, como hizo Leslie, fueron muy importantes. Las seguía a Sara por 3 años y ese evento pasó en su primer año, en abril, y empecé con ella en septiembre. Entonces, ya estaba levantado en su historia los temas de las relaciones con los niños, los estudiantes, era muy importante. También su comunidad de conocimiento y importante, ah, sus lecciones, su manera de enseñar. Y estos tres temas, al principio del año empecé a buscar y esperar que levante unos temas. Um, cuando vino la primavera y empecé a hacer unos narrativas en relación a mi experiencia con ella, empezó a surgir estos temas y ah, fue muy fácil escribir en relación a los otros temas porque tenía muchas horas observando a ella y pensando, reflejando, y también yo tuve muchos comentarios de ella. Pero cuando pasó este evento, no sabía en ninguna manera cómo empezar a escribir ah, es,
o contar esa historia. Pero las preguntas me hizo a pensar. Entonces me di cuenta de que para que mis lectores pudieran entender bien el evento crítico y hacer sus propias interpretaciones, que necesitaba explicar con mucho detalle las diferentes narrativas que estaban sucediendo alrededor de Sara cuando y Sara y los demás maestros también cuando ocurrió el evento. Entonces, la retroalimentación que recibí me ayudó a desarrollar un plan para contar el evento crítico. Era muy, muy importante. ¿Quieres decir algo más? No, no, ya es hora de que practiquen aquí los que vinieron a hacer el taller. Ahora nuestra parte de contarles qué es la amistad crítica, las características, el tipo de preguntas y cómo modelar, lo hemos terminado, así que ahora queremos dejarlos que ustedes practiquen. Y para hacer eso, entonces, vamos a tratar de que vamos a tener la práctica de esta amistad. Creemos que habrá tiempo solo para que una de las personas de los pares que vamos a armar pueda poner exposición a su tema, pero el otro tema se continuará como tarea, ¿no? Después, lo van a hacer luego, después entre sí. Así que antes de separarlos en grupos, les vamos a pedir que escriban en el chat si ya están con un amigo crítico. No he visto eso, pero a lo mejor ya alguno de ustedes hay 2 personas en la misma pantalla. Pónganlo en el chat y escriban algo así como no me pongan en grupo, porque quiere decir que usted ya tiene su amigo crítico ahí con usted. Si ya saben con quién quisieran ensayar esto de la amistad crítica, de presentar un problema y hacerse preguntas, por favor pongan con quién. Entonces, por ejemplo, pone bueno, Teresa y Andrea, no sé, y ponen los dos juntos los nombres, porque ustedes ya se conocen y quieren trabajar juntas o lo que sea, ponen así los 2 nombres. Y luego, si usted no tiene preferencia, no quiere trabajar, no sabe con quién, solamente ponga necesito amigo crítico o déjelo así, que lo vamos a, Elena, o no sé si Flavio o quien sea nos va a ayudar a armar estos grupos. Y les vamos a dar ciertas pautas. Lo primero que queremos que mientras tanto que ya terminan de escribir en el chat, vayan escribiendo en un papel y lápiz, con papel y lápiz o computadora, lo que sea, vayan escribiendo cuál es un dilema, un problema, una inquietud, no necesariamente la que ya estuvieron trabajando acá en con el Redfeed, pero sino también con algo que se les ocurrió ahora o que les pasó hace poco o que le está dando vuelta a la cabeza y le quisieran trabajar con su compañero crítico, ensayar. Vayan escribiéndolo todos, porque entonces así todos tienen un problema para compartir, un dilema, una inquietud, y luego sí después van a elegir cuál de las 2 van a tratar hoy. ¿Terminado? Aquí. Aquí. Entonces van a decidir en su grupo quién va a presentar su problema. Luego el presentador comparte sus dilemas y el amigo crítico resume lo más importante, como hice yo con Gail, ¿no? Siempre tratando de estar segura de que a ver si entendimos bien lo que se ha compartido. Y después el amigo crítico va a hacer preguntas aclaratorias y el presentador responde a cada una de esas preguntas, como hicimos al principio. Y luego, por supuesto que siempre tratando de entender algo que no dijimos, pero que es muy importante, es que mientras vamos escuchando, bueno, por lo menos yo funciono que voy tomando notas, ¿no? Y me voy preguntando a ver el qué, quién es, dónde, por qué de la situación. Y luego regresamos al grupo plenario y en total van a ser 15 minutos de este trabajo para poder reflexionar sobre cómo fue hasta ahí, digamos, hasta lo que sea compartir
el problema y hacer preguntas aclaratorias. Así que van a decidir cuál de esos dos problemas trabajan, hacen las preguntas y luego vamos a compartir entre todos cuáles fueron los desafíos, cómo fue, qué pasó, ¿no? Esta es la práctica. Tanto Geo como yo vamos a ir visitando esos grupos, así que el que haya o la que haya hecho los grupos, le voy a pedir que me den posibilidad, como soy co-host, vamos a ir visitando cada uno de esos grupos para simplemente como para ver cómo andan, no paren su diálogo, sigan, ¿no? Y nosotros solamente escuchamos y en base a eso tal vez Un rato. hagamos ciertas reflexiones después, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de separarnos en grupos? Bueno, ahora empezamos entonces, 15 minutos. Sí. América, que se integró, que nuestra tutora ya está armando los grupos, así que América, Hola, muy buenas tardes. Estoy en eso. Me falta poquitito. ya. Denme un Perfecto. minutito, por favor. Ujú. Preguntas, comentarios, así como Andrea que se animó, cualquiera. Déjame ver. Yo solo mientras tanto, Marcia por acá. Hola, buenas Hola, tardes. Marcia. Que me pareció súper valioso como la herramienta de que tú, Leslie, como amiga crítica, realices un resumen, así como, mira, escúchame para ver qué entendí. Porque a veces pasa que uno llega y se lanza y ahí hay malos entendidos, hay cosas que no se entendieron muy bien. Ujú, Y eso lo valoro, eso quiero valorar dentro de lo que, además de ponerle nombre al tipo de preguntas que también intenciona momentos para que uno pueda tener distinto tipo de información y hacerse, ¿cierto?, como una cuestión más general y cierta de lo que sucede, y no como velada por el juicio que uno pueda tener también de esa situación. Oh, Marcia, tus palabras son mis palabras. Si te interesa, es un tema que vengo explorando hace muchos años, ya sea en lo personal o en lo académico. También lo uso mucho con los alumnos y también entre el grupo de investigación, que sería con mis amigas críticas. Así que si te interesa, te puedo mandar lo que tengo escrito, pero también me interesaría si cualquiera le gusta esto de cómo usar eso como una forma de amistad crítica, también me engancho a trabajarlo con ustedes. Hoy, Eh, gracias. Te voy a cobrar la palabra porque además me sí, hace mucho sentido, por ejemplo, a ujú, lo que también uno hace con los estudiantes y lo que uno hace con los exacto. hijos o las Ujú, hijas también, que eso sí, es súper importante también como sí, dinámica. sí. Aquí estoy para lo que necesitan porque es parte de lo que me apasiona realmente. Ya, estarían las salitas. Las voy a abrir por mientras para que se puedan ir sumando. Gracias. ok, gracias. Debería aparecerles ahora un mensaje para poder unirse. Entonces, ¿qué tal si tú vas a las salitas impares y yo voy a las pares? ¿Te parece bien? Yeah. Ok, yo voy a las pares. 2, 4, 6, así. ¿Ok? Oh, ¿cuántos son? Deben ser. Ok, ¿Ok? yo los dones. Impares, sí. Sí, ok. Entonces voy a empezar nuestro. Ok. Elena, disculpa. Si voy a un grupo, entonces necesito parar a compartir la presentación. ¿Está bien? Sí, y voy a poner pausa. Acerca de acerca de la dinámica esta en donde hacemos preguntas aclaratorias y vamos a hacer la segunda parte en donde hacemos preguntas profundas.
si algunos de ustedes, como he visto en algunos equipos, ya han entrado a la pregunta profunda, ¿no? A las distintas preguntas que son más provocativas, simplemente toman nota de cuáles eran esas. Algo que me olvidé y que es muy importante y es que se graben, ¿no? Así que si quieren hacerlo en esta segunda parte, les voy a pedir que se graben porque entonces ahí ya tienen data. Esto ya es material que ustedes pueden usar para escucharse. Así hacemos nosotras todo el tiempo. Grabamos a través de Zoom. Bueno, aquí, por supuesto, como son separados los equipos, ustedes tienen que grabarse ustedes, ¿sí? Pero es importante que lo hagan para luego volver a esta data, ¿no? Volver a este tema y seguirlo. Van a ver que yo les decía que el tema de, bueno, algo que surgió, que habló Marcia en voz alta conmigo, fue esto de lo que habló con todos, ¿no? Lo del resumen y cuán importante es lo del resumen y escuchar a ver si realmente escuché. Bueno, es algo que yo vengo tratando, como les dije, durante mucho tiempo y vuelvo atrás a grabaciones que tengo, también a diálogos, etcétera, ¿no? Que tiene todo que ver con esto que se llama un protocolo, que es el protocolo de intencionalidad para escuchar, ¿no? Que realmente lo estoy escuchando con intención y luego lo parafraseo. Así que, ¿qué surgió de comentarios, de preguntas acerca de este proceso? Tenemos un ratito más, así que sí, vamos a volver a tal vez armar los grupos si hace falta, para volver con, ese era el plan, ¿no, Geo? Que volvemos con preguntas profundas. Pero lo que yo vi fue temas tan interesantes, pero tan profundos realmente, que siempre me quedo apasionada de qué hermoso que somos la raza esta de los docentes, docentes que queremos estudiar nuestra propia práctica, ¿no? Así que, bueno, a mí eso es para empezar. Pero ¿qué preguntas, comentarios surgieron, aclaraciones? Sí, Marcia. No, un comentario súper básico y queríamos consultarlo porque en realidad es como una media duda, que cuando estábamos como ya, tratemos hicimos el ejercicio con mi compañero de hacer estas preguntas aclaratorias y situarnos, ya, ahora vienen las preguntas aclaratorias, ahora vienen las preguntas como en el ejercicio más consciente también de poder Sí, tener esta amistad crítica. sí. Entonces, cuando yo hice una pregunta aclaratoria, mi compañero me dice, pero esa no es aclaratoria, esa sería Provocativa. provocativa. Y ahí nos Provocativa. quedamos un poco parloteando y mi duda es, ¿cómo se resuelve eso? ¿Es importante ponerle como ese título o lo importante es el tipo de respuesta que en este caso quien expone el dilema nos da? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Gail, Sí, ¿quieres contestar? sí, es que no es una regla. No es una regla que tiene que empezar con preguntas aclaratorias y después preguntas provocativas. Es nuestra sugerencia porque es una manera de entender bien la situación. Entonces, a veces en nuestros grupos damos unos minutos para que nuestros amigos que están escuchando a nuestra presentación del problema, dejamos que ellos piensen unos minutos para ver si entienden bien. Y cuando empezamos, entonces si estoy presentando, le voy a pedirles, ¿tiene preguntas en relación a lo que pasó o mi dilema? Entonces tratamos de hacer las preguntas para que todos entiendan bien la situación
y después podemos hacer preguntas más profundas. Ya. Y voy a decir que todos estos protocolos son solo para hacerlos conscientes, después se hacen naturalmente. Entonces, nosotros, por ejemplo, nunca hacemos esto de ok, preguntas aclaratorias, preguntas profundas. En realidad es a ver si entendí bien. Y no, mira, tengo que aclarar tal cosa, tengo que aclarar tal otra, y luego vamos directamente a las preguntas más profundas, o sea, cuando ya se entendió bien la situación. Entonces, es como todo, es incluso el parafraseo, primero se va haciendo paso por paso y eso es lo que estamos haciendo en este taller, pero luego se incorpora naturalmente, realmente, en la relación de amistad crítica. Sí, y creo que el más tiempo que practicamos unos a los otros y formulamos preguntas, entonces poco a poco viene más y más naturalmente. Gracias por el comentario y la pregunta. Sí. Gracias a ustedes. En uno de los grupos que fui, algunas de las preguntas se parecían mucho a consejos. Y eso está bien, pero yo diría que en una primera instancia o segunda instancia, primero aclaración, luego una segunda instancia de hacer de realmente ver, ayudar al que está presentando el problema a hacerse esas preguntas, haciéndolas nosotros. Porque si le estamos dando el consejo, es como que ya ahí le estamos privando de ese pensamiento crítico al que lo está presentando la situación. Y necesitamos ese tiempo en vez de realmente ya en cierta forma saltar a tratar de arreglar el tema. Y es muy difícil, ¿no? Muy difícil eso de no querer arreglar el tema. Entonces, dar el espacio y entonces sí, después preguntar incluso, ¿quieres que te dé algunas sugerencias? ¿Necesitas sugerencias? ¿O te gustaría explorar sugerencias? Yo soy una convencida de que esos tiempos, pausas y espacios es donde surge el pensamiento nuevo, ¿no? Y las resoluciones y las soluciones y la creatividad. Y otra vez, una de las palabras que usamos para explicar cómo tomamos el feedback, incluso cómo hacemos las preguntas, es tener cuidado de no ser reactivos, ¿no? De no ser reactivos quiere decir de enseguida tengo que contestar, enseguida tengo que pensar en una pregunta, tomarse su tiempo. Y entonces, aquí. Vamos a darles unos minutos más para... sí, no van a ser 15 minutos porque si no ya se nos pasa el tiempo, pero vamos a darles unas preguntas más, unos minutos más para que, ¿qué les parece? Unos 7 minutos, una cosa así, para que hagan preguntas, profundicen, ¿no? Se hagan esas preguntas provocativas si no las han hecho. Entonces, ¿cuáles preguntas puede formar para que le ayude a su colega a pensar más profundamente en relación a su dilema? ¿Okay? All right. El que hace, ¿cómo es? Perdón, me olvidé el nombre de... América, América. América, perdón. América. Bien. América. Activo las salitas entonces. Sí, gracias, América. ¿Okay? Y voy a parar a compartir. Yo también. Estaba enganchando una acá. Déjeme compartir. Traté de no hablar mucho, pero sí estuve reflexionando por qué haríamos algo así, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué seguiríamos en esto de la amistad crítica? Y lo que yo pienso que no es por el dinero, aunque podría ayudar si eso me da más tiempo, no es por la fama, tampoco, pero sí es por ver que uno puede mejorar la práctica, por ver de que se van desarrollando problemas, que se van resolviendo problemas, por la confianza que se genera con ese otro colega
y en realidad uno ahí ya sabe que uno tiene un aliado porque se animó a compartir cosas muy íntimas, muy vulnerables, en donde uno se siente que no lo está haciendo bien, o al revés, se siente que lo está haciendo bien y no es entendido. Entonces, todo eso es algo que también yo digo, ¿por qué? Por querer ver a estas amigas críticas, estoy pensando en mis amigas críticas, eso sí me ayuda, y los viajes también, ¿no? O sea, lo de vernos en distintos lugares, de compartir, y de saber que tenemos esa conexión, no solo profesional, sino de valores compartidos, ¿no? Así que todo eso son razones válidas para seguir haciendo esto de la amistad crítica y lo de el self-study en general y de estudiar su propia práctica, ¿no? Así que quería dejarles esto como realmente una reflexión que una y otra vez vuelve, pero que en realidad al escucharlos ustedes, eso es lo que me surgió nuevamente. Y escuché durante las conversaciones dilemas, problemas en relación al el currículo, el contenido, cosas que tienen que ver con nuestra carrera, como la publicación, pero también estrategias de enseñanza y, y cómo debemos servir o cómo podemos servir más mejor o en una manera más efectiva, para cómo podemos servir a los estudiantes en una manera mejor. Entonces, todos son problemas y dilemas muy, muy importantes, muy, muy importantes. Quería dar un rato para ver si quieren reflexionar sobre si hubo algo difícil en hacer estas preguntas o si hubo algo fácil y nuevamente afirmarlos en algo que yo escuché que era, por ejemplo, yo me di cuenta que, o teniendo esto, yo creo que llegué a entender, algunos de ustedes dijeron, pude evaluar que en realidad tengo que, o sea, y esto nos permitió ver que, o sea, todas estas ideas, alguien dijo, ahora conversando contigo, me doy cuenta de que hay varios problemas, y esto de los varios problemas me hace acordar de una imagen de las muñequitas rusas que van una dentro de la otra, ¿no? Que en realidad uno empieza con un problema y después se da cuenta que hay varios problemas uno dentro del otro, ¿no? Pero si uno no los empieza a abrir, no puede desarmarlos, no puede ver ni siquiera la solución de una, ¿no? Así que esos son problemas de cómo vamos, cuáles son las metáforas que vamos viendo para poder entender y analizar los problemas, que sería materia para otro taller. Sí, ahorita queremos oír de ustedes, queremos escuchar lo que piensan en relación a esta práctica que tuvimos. Sí. Sí, no, yo quisiera hacer un comentario que una cosa que me impactó mucho es que es verdad, uno tiende a dar consejos en estas situaciones, como que eso es algo que, pues, pero yo en el ejercicio lo que más tomé conciencia es de no dar consejos, no decir, mira, a mí me pasó lo mismo y yo hice esto. Yo creo que eso es súper interesante porque uno tiende a hacer eso. Y eso quisiera Sí. comentar, que fue lo que más tomé conciencia en este Y ejercicio. sí, ese es uno de nuestros comentarios también, que aparte de las preguntas, a veces tenemos un amigo que ya ha tenido la misma experiencia. Entonces, podemos dar un consejo primero compartiendo nuestra experiencia. No, quizás no es exactamente el mismo,
pero un consejo en una manera en que no estamos diciendo este es que debe hacer, ¿me entiendes? Entonces, es un ejemplo quizás que se puede hacer y porque queremos que nuestro colega hace sus propias decisiones, ¿sí? Para actuar y que viene del corazón de ella o él, ya. También algo que hablamos con Elizabeth, que no sé si todavía está acá, que ella nos recordó esto de que la amistad crítica es algo que también se hace con autores. ¿Qué quiere decir eso? Uno va leyendo en base ahora que ya tienes identificado tu problema, o por lo menos alguno de esos problemas, puedes ir buscando material académico, buscar material, o sea, así como es el que te da el consejo, a lo mejor puede ser tu compañero crítico, también en base a la experiencia puedes buscar qué se ha escrito a nivel académico acerca de este problema, ¿no? Y a uno ya puede buscarlo en forma más enfocada. ¿Alguien más? Sí, alguien ha participado, 2 personas. ¿Sí? Por favor. Cortito, Alicia, no sé quién levantó primero la mano. Si quieres, Ok. parte tú. No, yo como agradecer la instancia porque, claro, uno, por lo menos lo que me pasó a mí, yo conté la situación, tratar de explicarla, efectivamente es un poco, me pasó lo que dice Leslie, como que había más problemas de lo que yo pensaba en un inicio, al poder conversarlo con alguien que te hace preguntas muy concretas y muy directas, ¿ya? Eh, el que te hagan este tipo de preguntas más aclaratorias permite despejar y ir separando diferentes situaciones que están enlazadas en una situación de enseñanza en particular, pensando en cómo mejorar la propia práctica. Y además, por lo menos el ejercicio que hicimos con Elena era eh, en entrar en estas preguntas profundas y que son provocativas, a la vez son bastante respetuosas de la situación, o sea, en el sentido de que buscan la mejora y no el cuestionamiento de lo que está pasando. Entonces yo creo que ese proceso es importante, por lo menos para mí, poder interiorizarlo para poder seguir trabajando esta misma situación, este mismo problema con mis colegas. Gracias. ¿Alguien más? Yo había visto otra mano. Sí, es que la bajé porque la Alicia lo dijo un poco, solo Ah. quedarme con eso de que valoro mucho también esta instancia taller, así que se los agradezco, porque también me hace mirar que este espacio tiene que ser seguro, cariñoso y con lo que dijo Alicia, pensando en este aspecto de mejora, y eso nos permite también ser constructivos y buscar desde lo colectivo cuestiones de mejora también para cualquier índole, para la enseñanza, para el aprendizaje, para las situaciones que se van dando, y eso creo, para mí al menos, es tremendamente importante, que tiene que ver cómo te vinculas también con un otro o con una otra, también para generar oportunidades de mejora. Ujú. ¿Podrías poner la otra diapositiva? Que ya creo que vamos terminando y quiero estar segura de que si Sí. tienen alguna otra información. Sí. Bueno, Solo en realidad... disculpa, Leslie, hay una mano levantada de María Teresa. No sé si la... Ok. Y sí, y en todo caso podríamos parar de compartir, así nos vemos todos. Hola a todos.
No, Ay. nosotros queremos, Hola. queremos agradecer el espacio y la oportunidad de este trabajo, del taller de hoy día, que ha sido súper enriquecedor. Creo que lo ha dicho ya Alicia, lo dijo también Marcia, la oportunidad para plantearnos a veces situaciones, como esta muñeca rusa dijo, que van saliendo, que van apareciendo y como las preguntas que van surgiendo también nos van ayudando, nos van nutriendo. Pero como también es la primera vez, estábamos como muy estructuradas en primero este tipo de preguntas, luego estas otras, vamos a Está dar bien. un consejo, no, limitémonos un poco. Puede haber otra pregunta que me ayude a aclarar lo que está pasando, pero como también te abre un poco los ojos a todos los conflictos de alguna manera en los que nos vemos envueltas en el trabajo diario. Creo que eso ha sido súper enriquecedor, aún estando todos dentro de la misma unidad. Que aquí estábamos con la profesora Juanita, María Teresa, Jimena al otro lado de la pantalla, Hola. ¿Qué tal? pero fue muy bueno el ejercicio. Ahora las reconozco. ¿Puedo opinar? Tengo la mano levantada. Sí, Geo, ¿podrías dejar de compartir así nos ponemos todos en la pantalla grande? ¿Puedo hablar? Sí, Hola, bueno, nosotros trabajamos con Andrea, Andrea Pinto, desde que fuimos al norte, allá con las colegas. Básicamente a mí me llamó mucho la atención la pregunta que estaba después, que hablaba sobre cómo aporta esto a la investigación. Yo creo que pasar por las preguntas que son primero aclaratorias, te permite parafrasear al otro, interpelarlo un poco en esta forma de cómo ve la situación. Y después cuando pasas por estas preguntas que son un poco más provocativas, disculpen, le encanta la tele a mi gato, eh, eh, yo creo que ambas personas, entre el que busca la pregunta provocadora y el que trata de responder, empezamos juntos a profundizar y a ampliar la mirada, porque de repente yo puedo estar sesgado por la problemática y este otro que me está haciendo estas preguntas que a veces no me agradan tanto o que me están haciendo mirar el problema más allá de donde yo lo estoy viendo, va generando entonces la necesidad de a lo mejor investigar, porque necesitamos fundamentos, necesitamos mirar desde de alguna vereda para poder entonces empezar a tomar acciones que estén sostenidas en algo. Al menos yo creo que por ahí fue lo que dialogamos con Andrea y creo que sería el aporte que nos podría dar a nosotras como profesoras de formación inicial docente. Eso, gracias. Andrea, ¿algo más que aportar? Gracias a ustedes. Gracias a las chiquillas, nada más que decir. Muchas gracias. gracias a ustedes. Qué alegría verlos. Qué alegría me da. Nosotros estamos representando también a las chiquillas que no están. Sí, A la otra UTLA, Mónica Carreño, y a Claudia, la otra Usacha. a la Claudita Matus. Ujú. Pero aquí estamos las dos, en representación de las 4. Muy bien. Las chicas críticas en Chile. De hecho, hicimos este grupo de WhatsApp. Sí. Se llama Chicas Críticas. Chicas Críticas le pusimos. Bueno, Elena, tu turno entonces. Nada, bueno, veo que ha sido un taller súper productivo. En primer lugar, agradecerte mucho a ti, Leslie y Gail, por habernos compartido este espacio. También quiero agradecer a los formadores que mostraron su problema, porque eso también es algo súper poco común. Entonces, yo a mí me tocó escuchar un problema, pero siento que eso igual es un ejercicio bien provocador también. Entonces, igual agradecer a todos los formadores que hicieron esa apertura de mostrar su problema, compartirlo con alguien. Y nada, espero que nosotros vamos a continuar en esta línea de hacer talleres. Tenemos ya pensado el próximo.
Y nada, agradecerles también que no, bueno, nos pasa un poquito de tiempo, agradecerles a las personas que igual están acá y han escuchado. Así que no sé, yo doy por terminado el taller, no sé si quieren decir algo ustedes, chiquillas. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, gracias a Seguimos todos. conectados. Ya, pues, un abrazo a todos. Estamos en Chao. contacto, nos vemos en un próximo taller. Sí, Gracias. Que esté muy bien. Chao, gracias. Adelante.